Saludos cordiales, soy Estefano Acosta y en el video siguiente vamos a tratar el proceso de diseñar un sistema de control correspondiente a la asignatura de manufactura integrada por computadora impartida por el tutor Alejandro Chacón. La versión del video es la 1.0, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESP. Bueno, lo que vamos a tratar en el proceso de diseñar un sistema de control es lo siguiente. Vamos a tener los objetivos del video tutorial, la introducción al control, el control automático, etapas de diseño de un sistema de control, conclusiones y los recursos bibliográficos usados para realizar este video. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este video tutorial? Los objetivos de este video tutorial son explicar de una manera comprensible el proceso de diseño de sistemas de control, conocer los conceptos básicos sobre los sistemas de control, su importancia y sus usos, presentar ejemplos reales de aplicabilidad y detallar las etapas del proceso de diseño de un sistema de control. Tenemos la introducción al control en este momento. Vamos a comenzar con un poco de lo que es de historia. Tenemos que en lo que es el primer trabajo significativo en control automático fue el regulador centrífugo de James Watt, desarrollado en 1778 para el control de velocidad de una máquina de vapor. Cabe recalcar que también James Watt empezó con el rediseño de la máquina de vapor en sí y luego patentó dicho diseño haciendo de una mejora de consumo gracias a una mejora en el proceso. Otras etapas importantes que hay que mencionar en la teoría de control también son debidas a Minorski, Hazen y Nyquist, entre otros. En 1922, Minorski trabajó en centrales automáticas de dirección de barcos y mostró cómo se podía determinar la estabilidad a partir de las ecuaciones diferenciales que escriben el sistema. En 1932, Nyquist desarrolló un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de los sistemas de lazo cerrado sobre la base de la respuesta de lazo abierto con excitación senoidal en régimen permanente. La teoría de control clásica, que trata de sistemas de una sola entrada y salida, se vuelve obsoleta ante sistemas de múltiples entradas y salidas. Desde aproximadamente 1960 se ha desarrollado la teoría de control moderna para afrontar la creciente complejidad de las plantas modernas y las necesidades rigurosas en exactitud, peso, costo en aplicaciones militares, espaciales e industriales. Entre lo que es una pequeña introducción, también vamos a ver la actualidad. Los desarrollos más recientes de la teoría de control moderna se hallan orientados en la dirección del control óptimo de sistemas tanto determinísticos como estocásticos, así como en sistemas de control moderno a campos no ingenieriles como la biología, economía y sociología. El control automático ha venido denominándose en los últimos años como la tecnología oculta que nos encontramos por todas partes. Este término fue acuñado así como Hidden Technology por Carl Armstrong. Los sistemas de control presentes en las mayorías de aplicaciones científicas y tecnológicas realizan su función mejorando las prestaciones del sistema que controlan. Esta visión de la ingeniería de control ha sido clave en los avances tecnológicos y, en pocas palabras, la ingeniería de control debe ser capaz de trabajar con diversas ingenierías de un modo concurrente en el diseño óptimo de nuevos sistemas y productos, además del diseño del propio sistema de control, sus componentes de ajuste final. En cuanto al control automático, el control automático como concepto es la rama de la ingeniería dedicada a que los sistemas funcionen de manera autónoma, permitiendo llevar a cabo, entre otras tareas, que un operador humano no es capaz de realizar. Sin esta rama de ingeniería no sería posible disfrutar de muchas de las facilidades cotidianas, ni sería posible el actual nivel de industrialización. Entonces, ¿en qué consiste controlar? Consiste en adoptar una serie de decisiones y actuar en consecuencia para conseguir objetivos. Cuando el ser humano toma las decisiones, se habla de control manual. Si el sistema toma las decisiones de control de forma autónoma, se califica como control automático, que es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el problema del control? El problema de controles consiste en seleccionar de un conjunto específico o arbitrario de elementos o parámetros, configuraciones y funciones, etc., aquellos que aplicados a un sistema fijo hagan que éste se comporte de una manera predeterminada. Por lo cual, un concepto clave en control, ya sea manual o automático, es el de realimentación, si es que es usado, ya que consiste en el uso de la medida de la variable a controlar para la toma de decisiones, que es lo que se hace en la mayoría de sistemas.
Por ejemplo, si queremos controlar la velocidad a la que se desplaza un automóvil, podemos actuar sobre la cantidad de combustible que se inyecta al motor, esto con el pedal. Y tenemos una retroalimentación viendo el tablero del automóvil, en este caso el velocímetro. Entonces también hay que recalcar los beneficios en términos de precisión y velocidad de respuesta que nos ofrece el control automático. Por ejemplo, que se pueden alcanzar y que no son posibles con un control manual, por ejemplo, lo que es la intervención quirúrgica moderna de ojos para eliminar la miopía. No deja también de ser curioso cómo con mucha frecuencia se confunde la electrónica con el control automático. El control automático se dedica al diseño de algoritmos que decidan por sí solos, mientras que la electrónica hace las veces de soporte físico. También se trata de situar la diferencia entre la tecnología de soporte de una aplicación y la que controla el comportamiento. Lo que podremos decir es que el control automático es a la electrónica, lo que la inteligencia es al cerebro. Antes de ver con las etapas de diseño de un sistema de control, pues tenemos los campos de aplicación que les mencionaba. Vamos a tener lo que son transporte en sectores de automoción, aeronáutico, aeroespacial, ferroviario, marítimo, en robótica y mecatrónica, en manipuladores, máquina herramienta, electromecánica de precisión. Tenemos grandes instalaciones, plantas de producción industrial, control de redes sobre redes de comunicación. También se tiene que incluir análisis de la I más D más I, que es la investigación, desarrollo e innovación en control automático como líneas de... ¿Por qué es importante el control automático? Es porque cada vez intervienen más en nuestra vida diaria y tenemos desde electrodomésticos simples hasta aplicaciones muy complejas, entonces se ha convertido en una parte integral de los procesos modernos. Las etapas de diseño de un sistema de control. Se necesitan los conocimientos adecuados y un diseño cuidadoso para llevar a un buen puerto un proyecto de control. Entonces, esto es lo que justifica la existencia de la ingeniería de control como disciplina. Los pasos a seguir son dados por Skogstad y Paulus White, publicados en 1995. Como primer paso, como primera etapa, vamos a tener que se estudia el sistema que se desea controlar para obtener la información inicial acerca de los objetivos de control. Y es muy conveniente considerar el sistema desde un punto de vista sistémico. En este caso, la que vamos a tener como ejemplo es una planta física que consiste en un motor DC acoplado directamente a una carga a la cual se desea controlar la velocidad de giro. Este motor DC es de excitación separada por campo y por armadura, con carga asociada, cuyo esquema vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también qué variables se desea controlar. Estas son las ecuaciones de estado que describen el comportamiento del sistema, donde Kf es una constante, KFIA representa la fuerza contra electromotriz. Debido a la rotación de la armadura dentro del campo magnético, linealizando las ecuaciones en torno al punto de operación, incluyendo un controlador digital, vamos a tener unas diferentes ecuaciones. El problema que vamos a manejar, vamos a ver después que se va a manejar por espacio de estados. Por eso la representación de esta manera. En la segunda etapa es modelar el sistema. El modelo tiene que mostrar los aspectos más significativos del problema que se trata. Hay que tener en cuenta que los modelos que son demasiado complejos o muy precisos muy detallados y precisos son muy complejos para utilizarlos en este campo y podemos utilizar una simplificación de los modelos muy complejos. El análisis del sistema partiendo desde la formulación del modelo matemático hasta la obtención de las simulaciones se va a realizar en el dominio del tiempo y en términos de ecuaciones diferenciales que son resueltas por métodos numéricos como los de cuarto orden de Range-Kota y son presentadas en forma gráfica utilizando las herramientas que ofrece MATLAB. Como tercera etapa del diseño, hay que analizar el modelo resultante y determinar sus propiedades, las que puedan ser interesantes para nosotros como para la síntesis del algoritmo, que es el controlador. Como cuarta etapa, vamos a tener que decidir qué variables se desean controlar. Entonces aquí presentamos el diagrama esquemático del motor DC de excitación separada para poder analizar dichas variables. En este caso, la variable que se desea controlar, las salidas controladas es la velocidad angular del motor, es lo que se desea controlar en este caso. Como quinta etapa vamos a tener lo referente a decidir qué variables se miden y cuáles se manipulan. En este caso, lo que es que vamos a medir y manipular van a ser las intensidades de corriente de campo y de armadura. Hay que decidir aquí qué sensores y qué accionadores se utilizarán y dónde se colocarán.
Vamos a usar los sensores amperimétricos tipo pinza para poder tener estas intensidades. Como sexta etapa del diseño de control, pues vamos a tener lo que es la selección de la configuración de control. En este caso vamos a usar uno que es con señal de realimentación. Ya vamos a explicar qué tipo, si esta es la estructura, vamos a ver qué tipo de control es el que vamos a usar después. No va a ser el control clásico, sino uno que se llama de estructura variable. Como séptima etapa tenemos decidir el tipo de controlador que se va a emplear teniendo en cuenta el modelo previamente desarrollado. El control va a ser mediante un sistema de estructura variable que consiste básicamente de la selección de ciertas ganancias de realimentación que determinan el comportamiento de un sistema físico cuando es sometido a la acción de un dicho sistema de control. Ok, vamos a pasar a la octava etapa, donde basándonos en los objetivos de control dados en la primera etapa, vamos a decidir las especificaciones que deberá satisfacer el sistema de control una vez implementado. Aquí las características que vamos a intentar definir van a ser, que vamos a definir, de hecho, de una manera concisa, es el tiempo de estabilización, el máximo sobreimpulso y el error en estado estacionario. Vamos a ver que de estas tres variables no es siempre no es posible controlar las tres a la vez. Vamos a tener que hacer como un ligero juego o balance entre ellas para obtener una respuesta adecuada, porque al momento de modificar una, las otras se ven afectadas. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos este sería el máximo sobreimpulso, tenemos el tiempo de establecimiento y el error en estado estacionario. Aquí estamos presentando lo que son una gráfica en la cual tenemos la velocidad angular con las X, usando un control, por ejemplo, lineal, y fija en lo que son la línea continua es una velocidad angular por un controlador de estructura variable. Son comparaciones de respuesta a velocidad angular que se hicieron en un estudio de este tema. En la novena etapa de diseño, tenemos que se debe diseñar el controlador o la síntesis del algoritmo de control. El algoritmo se puede diseñar utilizando una multitud de técnicas en función de los objetivos que se persigan con el control. Entonces, en este caso, el controlador va a ser por espacio de estados y vamos a hacer lo que vamos a definir aquí las matrices a continuación, que para que son lo que nos permiten analizar el sistema en este sentido que les mencionaba. Para este caso, se describen las ecuaciones de estado que describen el comportamiento del sistema expresado en matrices, siguiendo el procedimiento de diseño de Kraussowski. Esto es para resolver el control por espacio de estado. Si se sigue después del procedimiento propuesto por Kraussowski, se requiere obtener la ecuación de la solución algebraica por ecuación de Riccati para el cálculo de las ganancias de controlador. Tenemos la décima etapa de diseño, la cual consiste en analizar el sistema controlador resultante para ver si se satisfacen las especificaciones impuestas. Aquí lo que tenemos es una respuesta a un cambio seguido de la señal de referencia de escalón, en lo que tenemos la línea seguida y que se ve como con un poco de ruido son lo que son los controladores de estructura variable, mientras que la otra gráfica corresponde a las gamas de los controladores proporcionales, que ya se tiene una mayor familiaridad. Como podemos ver, el controlador de estructura variable ofrece un poco menos de overshoot, pero esto vamos a lo que es un poco menos de overshoot, que es del sobreimpulso. No se ve mucha diferencia en lo que es tiempo de establecimiento en general, y el error en estacionario tiende a ser un poco mejor. Como la onceava etapa tenemos que simular el sistema controlador resultante utilizando un computador o modelo a escala del proceso. En esa etapa es conveniente para prevenir posibles fallos del sistema de control sin que se dañe el sistema real, como por ejemplo justo lo que estábamos haciendo. Primero vamos a modelar este control para el motor para que no existe un embalamiento del motor y se pueda dañar el mismo. Lo que tenemos aquí es una representación de un diagrama de bloques en Simulink realizado para justamente para obtener esta simulación previa aplicación del proceso. Tenemos aquí la simulación de los bloques de superficie de deslizamiento, integral del error de velocidad, que es nuestra referencia, nuestra entrada de escalón.
el controlador de estructura variable, la corriente de campo y la corriente de armadura. Todo esto modelado matemáticamente, en lo cual ahorita no vamos a especificar mucho, pero con los procedimientos que les mencioné se logran estas ecuaciones y esta representación. Tenemos la 12ª etapa. Si es que es necesario, hay que repetir todo el procedimiento desde el paso 2. Es decir, que no logramos ni con la simulación ni con ajustes en resultados previos el rendimiento requerido o las condiciones requeridas. La 13ª etapa de diseño es seleccionar el hardware y software e implementar el controlador en una plataforma adecuada para que pueda ser ejecutado. En este caso, como fue solo una simulación, lo que se usó fue el entorno MATLAB. Sin embargo, suelen ser sistemas menos complejos, las plataformas más habituales, basadas en microcontroladores o procesadores o controladores lógicos. En este punto es conveniente recordar la analogía que el control es a la electrónica como la inteligencia es al cerebro, como les mencioné previamente. Esto significa que el control no será el mejor porque el microprocesador sea mejor, siempre que se cumplan unos mínimos, sino porque el algoritmo proponga actuaciones mejores. Como 14ª etapa, tenemos que hay que comprobar y validar el sistema de control y si es necesario realizar un ajuste fino en la línea de controlador. Con eso tenemos todas las etapas del diseño de control. Si se siguen de esta manera, pues veremos resultados adecuados y vamos a ver aquí en las conclusiones ciertos aspectos muy importantes. Un sistema de control, por más óptimo que sea, no va a poder suplir lo que una planta mal diseñada no puede alcanzar. Como decían Ziegler y Nichols, nunca un buen diseño de un sistema de control puede enmascarar un mal diseño del proceso. Por lo que hay que tener mucho cuidado con esto y a veces es recomendable que el ingeniero participe en el diseño del proceso para asegurarnos de la funcionalidad del mismo y de que sea un diseño efectivo en este caso, eficaz. Cuando el sistema de control automático se hace una parte crítica del proceso, puede hacerse también de misión crítica, lo que significa que el sistema fallará si lo hace el sistema de control. Es decir, si el sistema de control es el pilar de del todo el sistema, el momento que deja de funcionar, el sistema entra en caos porque pierde, pierde todo timón. Por ende hay que tomar también medidas de seguridad en caso de que esto pase. Hay un considerable ahorro de energía con un buen diseño. Uno que solo funcione en contra que otro no solo funcione, sino que sea óptimo en este caso. Y en definitiva, para seguir siendo competitivos en distintas tecnologías, no hay más remedio que continuar diseñando nuevos equipos, muchas veces cada vez más complejos, que sean capaces de incrementar las prestaciones de los que ya existen. Y en todas las situaciones hay que tener muy presente que el control automático cada vez se hace más imprescindible para poder sacar provecho de estos nuevos ingenios. Los recursos bibliográficos usados para esta presentación son los siguientes. La ingeniería de control moderna por Katsuhiko Ogata, la tercera edición, la editorial de Prentice Hall, publicada en 1992. El libro blanco del control automático, de editorial del Comité de Español de Automática, primera edición. Y síntesis del diseño de sistemas de estructura variable, dada por el Magister Cosme Marcano de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre en el año 2006, que fue de donde se obtuvo el ejemplo para el diseño de las etapas, recuperado de la web el día 29 de diciembre del 2014. Eso es todo y muchas gracias por su atención.